Buenas, bienvenidas y bienvenidos a la previa de Rurik segunda edición, este euro que está ambientado después de la muerte de Vladimir el Grande. Sus hijos, que estarán presentados en líderes como los que veis en mi mano, van a luchar por la sucesión del trono en una lucha encarnizada que durará un total de 3 rondas. This is the myth of Uri. Do you remember him? This is the legend of legends. Hablemos de mecánicas. ¿Qué nos vamos a encontrar con Rurik? Nos vamos a encontrar con un euro que tiene claras pinceladas de juego temático. Por un lado vamos a tener una clásica gestión de recursos, un desarrollo en nuestro tablero personal y además la mecánica estrella del juego, que es esta selección de acciones que mezcla programación y pujas. Por el otro lado vamos a tener una representación en el mapa con tropas, miniaturas, control de distintos territorios y una lucha encarnizada para conseguir al final de la partida ser el líder de la nueva Kievan Rus a base de gobernar provincias, construir y generar méritos tanto en combate como en política a lo largo de la partida. Tened en cuenta que lo que veis o lo que vais a ver en esta previa es un prototipo. El arte, las miniaturas y otras cosas pueden estar sujetas a cambios. En la versión final tendremos artes mejorados y tendremos muchos cambios con respecto a lo que veis ahora, pero es un prototipo muy aproximado a lo que encontraremos en la versión final. Hablemos del motor principal del juego, la fase de mando, que se va a desarrollar en el tablero de mando y tablero de crónica que tengo ahora mismo a mi derecha. ¿Cómo lo vamos a realizar? Lo vamos a realizar con estos discos numéricos, discos con valores 1, 2, 4 y 5, y a lo largo de la partida, dependiendo del número de jugadores, ganaremos uno de 2 o uno de 2 y uno de 3. El sistema es bastante sencillo. Cada vez que tenemos un turno nos vamos a colocar para seleccionar una de las acciones que nos interese con nuestro valor, y cualquier otro jugador podrá venir detrás nuestro y superarnos en número para quedar por encima. El primero puesto un 1, pues ahora podría llegar otro jugador con un 2 y lo que haría sería desplazar mi 1 y meter un 2 en la parte de arriba y ahora estaría liderando. Esto nos da una ventaja con respecto al poder. El poder de conseguir acciones cuanto mejores con nuestros discos de más valor. El giro interesante de esta mecánica es que cuando resolvemos la iniciativa, cuando pasemos a la siguiente fase, la velocidad a la que la vamos a resolver depende de los números más bajos. Así que nuestro número 1 puja más bajo que nuestro número 2, pero actuará antes que nuestro número 2. Esta es una de las cosas más interesantes de Rurik y por las que se hizo más popular en su momento. Además, el juego nos permite tomar otro 2 y si yo lo jugase ahora mismo, quedaría por debajo del 2, pero por encima del 1. Pero si en lugar de que ocurra eso, le meto monedas, utilizo la acción de Bribe, esta acción tendrá un valor de 4 si le meto 2 monedas, así que sobrepujará al anterior 2 que hubiera ahí. Podríamos hacer que nuestras acciones rápidas tuviesen un mayor valor en la puja, pero cuando pasásemos a la fase de acción y ya todos los discos estuvieran puestos, retiraríamos las monedas y nuestra iniciativa seguiría siendo lo rápido que es el valor natural del disco. Esto genera una fase de selección de acciones con pujas constantes y cambio de guión que ha sido una de las cosas que ha hecho más popular a Rurik en su momento. Se le da esta propia mecánica creada por Stan Kordowski a otros juegos ya conocidos como Minos o La Corte del Zar o algún otro que ha salido a posteriori, pero este siempre ha sido el más popular de todos. Después de terminar la fase de comando, pasamos directamente a la fase de acción. En esta fase y en orden ascendente iremos seleccionando cada uno de nuestros discos para hacer la acción que hemos programado durante la fase anterior. Tenemos 6 acciones posibles. Master, que nos permite meter tropas en la provincia.
También tenemos movimiento, que nos va a permitir mover cualquier número de tropas por cada punto de movimiento a una provincia adyacente. Tenemos ataque, que nos va a permitir atacar a nuestros oponentes o terminar con la amenaza rebelde. Todas las provincias tienen un rebelde desde el principio. Taxar, que nos permite recolectar recursos de cada una de las provincias. Otra de las cosas peculiares en Rurik es que estos recursos se agotan. Una vez que alguien taxa esta provincia, se quedará con el recurso y ya no habrá más recursos en esa provincia hasta la siguiente ronda. También tenemos construir, que nos permite construir cada uno de los 3 edificios principales. Cada uno de ellos nos aporta reglas distintas. Tenemos los stronghold, los palacios y los mercados. Y tenemos liderar, que nos permite conseguir cartas de estrategia que nos dan bonificadores. Además de estas acciones cada turno, podemos hacer 2 esquemas distintos. Los 2 esquemas, o las 2 tramas, por decirlo así, son acciones ejecutivas. Estas acciones ejecutivas las podemos hacer antes o después de nuestra acción principal. Son las siguientes. La primera sería jugar una de estas cartas de estrategia que nos dan bonificadores de acciones. Aquí tengo una que me da movimiento o una que me da 2 tasas. También podemos colocar en el mapa juramentos. Estos juramentos irán colocados en cada una de las posiciones del mapa y una vez que haya uno de un tipo en una posición ya no puede repetirse. Y nos dan bonificadores, se despejan de izquierda a derecha y nos dan bonificadores inmediatos. Además de eso, también podemos resolver deeds, que los tenemos aquí y son como las típicas misiones o contratos. De hecho, tenemos una fila que está formada por contratos y una fila que está formada por misiones. La diferencia entre ellos es que en los contratos tendremos que entregar recursos o hacer intercambios comerciales y en las misiones tendremos que cumplir requisitos en el mapa. Cada vez que completamos uno de estos deeds, irá posicionándose bajo nuestro tablero personal. Siempre que coloquemos un deed, vamos a manejar uno de estos cubitos de nuestro tablero personal, levantarlo hacia adelante y despejaremos una loseta de influencia. Las losetas de influencia son el cuarto posible esquema que podemos utilizar entre nuestras acciones. Y una vez que lo queramos utilizar, pagamos lo que nos requiere, lo deslizamos hacia la izquierda y ya no lo podremos utilizar hasta el final de la ronda. Hay algunas cosas que son muy importantes con respecto al mapa. Lo primero es gobernar. ¿Qué es gobernar? Tener la mayoría de tropas por encima de cualquier otro color en una provincia. Eso te permite gobernarla. Te da ciertas ventajas. Cada vez que nosotros hacemos una acción como construir, gastamos un icono en construir un edificio. Pero si no gobernásemos esa provincia, tendríamos que gastar 2 iconos en lugar de 1 y pasa lo mismo con la acción de taxar. Además de esto, gobernar es una de las maneras de avanzar en uno de los 3 tracks principales de Crónica que nos harán ganar puntos de victoria a lo largo de la partida. Luego hablaremos un poco acerca de cómo vamos a ir ganando puntos de victoria de cara al final. Y bien, ya tenemos una visión general de cómo funciona el juego base. Creo que toca saber cómo vamos a ganar puntos a lo largo de la partida. Y a lo largo de la partida vamos a ganar puntos en base a cosas que están muy sencillas y al alcance de nuestra vista desde el principio. Lo primero, las deeds. Varias deeds, tanto las de misiones como las de contratos, nos van a dar puntos de victoria. Contratos suelen ser más bajas en puntos de victoria que las misiones porque estas son más difíciles. Nuestra carta de agenda también nos va a dar hasta 2 puntos de victoria. Desbloquear un número importante de edificios nos puede sumar algunos puntos de victoria a lo largo de la partida. Pero el foco principal de los puntos está en el tablero de Crónica. Y es otra de las partes que son importantes o destacables del diseño en Rurik. En Rurik nunca perdemos lo que hemos conseguido en el tablero de Crónica. Nadie nos puede conseguir lo que hemos escrito en la historia, por decirlo de alguna manera. Y para representar eso, el juego nos propone esta suerte de 3 tracks, cada uno de ellos basado en una cosa distinta, que una vez que hemos llegado a un punto, aunque perdiésemos lo conseguido, no lo vamos a perder de cara al final de la partida. El track de gobernar
por conseguir las máximas provincias posibles y, una vez que hemos llegado a 5, tener entre ellas a Novgorod y Kiev. El track de expansión, por tener 7 provincias distintas con nuestros edificios que sean adyacentes unas a otras. Track de gobernar, por conseguir méritos. Los méritos son un nuevo añadido de esta segunda edición y tienen mucho que ver con los tableros personales. A medida que consigamos completar deeds, poner nuestros juramentos en el tablero, avanzar de alguna manera y demostrar que hemos avanzado en nuestro tablero personal, ganaremos distintos números de méritos. Y por último, la carrera, un poco por ser quien haya batallado más contra el resto de jugadores y jugadoras de la mesa, que dará 3 puntos a quien haya quedado por delante de los demás y 1 punto a quien haya quedado en segunda posición. Esos son los focos principales, al margen de algunos pequeños detalles de control que nos dan los palacios, que son unos edificios que se pueden poner en el tablero, y quien gobierne una provincia donde haya un palacio va a ganar 1 punto de victoria extra por cada una de estas provincias. Estamos hablando de un juego en el que se va a puntuar en torno a 35, de entre 25 y 35 puntos en una partida más que buena, y no vamos a subir mucho más de ahí. Vamos a hablar de escalabilidad. ¿Cómo se comporta distinto número de personas en la mesa? El mapa va a cambiar de tamaño según cuántas personas vayamos a jugar y cuántos colores estén en juego. Tendremos 8, 11 y 15 provincias respectivamente en 2, 3 y 4 jugadores. Además, el tablero de comando va a cambiar si jugamos a 2 y se le dará la vuelta teniendo espacios más apretados, y el número de discos que vamos a jugar varía dependiendo del número de personas que jueguen. Una partida de 4 empezaremos con 4 discos y ganaremos un disco de 2, y en partidas de 2 a 3 personas vamos a ganar un disco de 2 y además un disco de 3, lo cual hace que las partidas en cuanto a escalabilidad estén bastante bien equilibradas. Si es verdad que estamos hablando de un juego de control de áreas, que no suelen ser muy adaptados a partidas para 2, pero todo lo demás del juego compensa lo que ocurre en el mapa, y además el mapa estar recortado a lo largo de la partida hace que pasemos de un juego más táctico y lleno de sorpresas a movimientos mucho más estratégicos y controlados, sabiendo que solamente tenemos un enemigo posible. Hablemos de asimetría. Vamos a mencionar lo primero de todo a los héroes y heroínas de la Kievan Rus, que tienen cada uno su propia habilidad, y tenemos un total de 8. Como ejemplos puedo decir Mstislav con su perro y su can, que va de provincia en provincia sin tener limitaciones a la hora de construir o a la hora de taxar, nunca paga extra. O María, que es capaz de reclutar en provincias adyacentes, o Boris, que está especializado en combate. Vamos a encontrar todo tipo de héroes, cada uno con su propia habilidad, que añadirán un pequeño componente asimétrico y que variará el recorrido del juego. Además están las cartas de agenda, que nos dan un objetivo al final de partida. Tendremos las distintas deeds, que también van a formar parte de nuestro recorrido o nuestra manera de jugar, y nos darán un enfoque distinto entre partida y partida. Y por encima de eso hay algún que otro módulo que ya está incluido en el juego base, que formaba parte de las antiguas expansiones. Teníamos la expansión Stone and Blade, que ahora tenemos aparte y de la que hablaremos un poco más adelante, que ofrecía unas cartas que nos dan un inicio avanzado con cartas de herencia, y estas cartas de herencia ahora están incluidas también en el juego base, junto con algunos otros elementos que ya veréis integrados en los propios tableros personales. Así que el recorrido y la variabilidad entre partidas que vais a encontrar en Rurik yo creo que es más que interesante. ¿Y ahora cuáles son las razones por entrar en GameFound? Bueno, lo primero de todo que quiero decir es que yo tengo una implicación personal muy clara con el proyecto. Así que no tengo la sensación de que deba de convenceros de nada de lo que tiene que ver con la campaña. Debéis ser vosotras y vosotros los que decidáis y las que decidáis si os apetece entrar o no.
Yo os puedo decir que en la propia campaña de GameFound tenéis toda la información posible de qué va a estar y qué no va a estar más adelante. Fantasia es bastante claro en ese sentido con respecto a qué va a llegar a tiendas y qué vais a poder luego conseguir. A ver, si vais a convenciones es muy posible que podáis conseguir todo o casi todo lo que tiene que ver con Rurik, pero lo primero de todo, apoyáis la campaña, que a mí la verdad personalmente me gustaría mucho. Lo segundo, creo que tenéis la oportunidad de conseguir un beneficio en cuanto al precio de lo que os va a llegar. La edición es en español y lo vamos a tener en tiendas. Me parece que con otros proyectos de Fantasia también el cambio de precio fue bastante importante con respecto a lo que llegó en la edición de retail. Y habrá varias cosas interesantes en la campaña y desbloqueos que yo creo que no estarán al alcance de todo el mundo cuando lleguen a retail. Si lo que queréis es el juego base, muy posiblemente os interese más esperaros a tiendas y lo disfrutaréis cuando lo traiga maldito. Si lo que queréis es todo lo que os ofrece la campaña, los beneficios, mm, los edificios 3D, los desbloqueos de Stress Goals, que cada una de las cosas estén, los elementos enormes de variabilidad, para mí es sí o sí una opción más que recomendable meteros en la campaña. Decidid lo que os parezca. Creo que al margen de todo esto tenemos que hablar de algunos puntos que no hemos hablado porque en esta previa me he basado mucho en el juego base. En la campaña tenéis la expansión Stone and Blade, muy centrada en mejorar el combate, la experiencia en el mapa, en todo lo que no tiene que ver con lo místico, a mitad de precio de lo que saldría en tienda normalmente. Creo que esta va a ser una de las expansiones que más va a sorprender por la cantidad de contenido que trae en el pequeño tamaño que hay. Ya se han anunciado cosas como las estructuras épicas, como los mazos avanzados de combate, como el sistema de rebeldes avanzados, como las cartas de intriga, que son eventos que vais a poder ir jugando. Es una mini expansión que para mí es total y absolutamente recomendable. No está dentro de los pledges. Si habéis seguido antes la campaña, la tenéis gratis, y si entráis en la campaña ahora, la podéis añadir como add-on a mitad de precio, que son 10 euros. Además de eso, tenemos la expansión Mitos y Leyendas, que voy a repasar dos detalles y dos cositas para que sepáis lo que ofrece. Mitos y Leyendas ofrece tres módulos principalmente. Las fábulas, aquí están, que son encuentros en los que nos vamos a encontrar pues botas mágicas, distintos seres mitológicos de las leyendas eslavas y generalmente nos van a dar un beneficio y otro beneficio que suele requerir un pago y elegiremos uno de los dos. Es una manera de explorar. Además, también tendremos una carta de agenda relacionada con con puntuar más y has desarrollado más agendas a lo largo de la partida. Además, podremos tener algunos que otros detalles, algún que otro guiño que centre las fábulas en otras cosas, ¿no? Además de eso, tenemos a los héroes. Los héroes son a todas luces muy parecidos a los líderes. Podremos, de hecho, jugarlos como líderes, pero tendremos una oportunidad de jugar los héroes como si fuesen un compañero, un contratado de nuestra casa, de manera que no solamente jugaremos con una habilidad asimétrica, sino que jugaremos con dos habilidades asimétricas en cada una de las partidas. Tienen reglas para ser contratados o despedidos a lo largo de la partida y para que vayáis intercambiando héroes y cambiando de habilidad. Y por último, lo más importante del módulo son los monstruos. En estos momentos tenemos a Baba Yaga y tenemos a Solovey con sus propias reglas. Baba Yaga va dando vueltas con su casa de patas de gallina pidiendo que completemos los deeds que ella quiere, elimina y penaliza a la gente que tiene palacios,
durante el tiempo que esté en la partida, y lo que tenemos que hacer antes de que termine la partida es resolver y entregarle todas las deeds. Además, como dicen las leyendas, Baba Yaga era muy dada a comerse gente y se irá comiendo nuestras tropas, y si le hacemos favores podremos decir a qué provincias va a comerse tropas de nuestros enemigos. Solovey es el alma o la representación de un personaje o una personaje tipo Robin Hood, que tiene su propio ejército rebelde y que hará que los rebeldes de la partida tengan mucha más importancia. Podremos irlo moviendo para ir controlando provincias que no tenemos en nuestro poder y molestando a nuestros enemigos, pero también podremos ir eliminando a lo largo de la partida sus propios rebeldes, jugando un minijuego, una especie de carrera que nos va a recompensar cuanto más matamos a los rebeldes de los enemigos. Y esto es lo que hay al margen del solo, que sí puedo hablar y contar algunos pequeños detalles sobre el modo solitario. El modo solitario es un modo solitario que compite, que toma sus propias decisiones y que está basado en 3 pilares fundamentales: combate, construye o negocia. Toma decisiones de una manera muy apretada, va a tener distintos niveles de dificultad y varios de los módulos de Stone and Blade y de Myth and Fables van a ser totalmente integrables con la experiencia en solitario. Podremos jugar fábulas, podremos meter monstruos, podremos utilizar los eventos de intriga y podremos también meter los rebeldes especializados en estas partidas, además de hacer que el bot juegue con los 2 personajes que están diseñados del bot, que son 2 personajes solo hechos para el automa, pero con cualquiera de los héroes del juego sin ningún problema. Así que, bueno, creo que no tengo mucho más que decir. Con esto despido el vídeo. Espero que os guste la previa. Para mí es una previa un poco no, muy especial, y me alegro mucho de traéroslo, aunque sea a mitad de campaña y casi con el cierre. Espero que os ayude, dadle mucho apoyo al vídeo y nos vemos en la siguiente, que será muy pronto. Hasta luego.